permiten, voy a orar y le voy a pedir al Señor que nos bendiga. Señor eterno, Dios querido, Dios amado, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú eres, Señor, quien ha hecho lo mejor para nosotros. Desde que llegaste a nuestra vida, nuestras vidas, Señor, pues han siempre sido bendecidas, siempre por tu mano de amor. Porque Dios dice tu palabra que tú estás con nosotros desde antes de la fundación del mundo, que tú nos escogiste desde antes que naciéramos para que fuéramos santos y sin mancha. Entiendo, Señor, que en ese escogernos a nosotros nos bendijiste, nos has traído bendición, pero también, Señor, nos has dado la responsabilidad de, Señor, delante de ti estar en armonía contigo, de tener paz contigo, pero sobre todo conocerte más. Las escuelas sabáticas son muy importantes para conocer mejor tu voluntad y así, Señor, entonces conformarnos a esa voluntad. Y nadie mejor que para explicarnos tu voluntad que tu Hijo Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo Jesús y Él nos ha traído el ejemplo a seguir. Déjanos seguir conociendo a Jesús para así conocerte más a ti, Padre eterno. Conocer a Jesús, porque Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, eterno Dios. Esta tarde, esta noche, en este lugar, Señor, quiero pedirte que tú bendigas este tiempo en el cual vamos a reflexionar sobre la escuela sabática y que todos los que están conectados se estén conectando o vayan a conectarse junto con nosotros, podamos glorificar tu nombre al estar conociéndote mejor. Gracias, eterno Dios, por este tiempo que me permites compartir con mis hermanos y bendícelos a todos ellos. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar. Hemos estado aquí. Ronald Roseau. Muy bien, hermano. Dios te bendiga. Bienvenido. ¿De dónde nos saludas, Rosel? Mientras yo preparo aquí, vamos a comenzar. Esta escuela, hermanos, es ya prácticamente ya la última escuela de este trimestre. Recuerden que esta termina hoy 24, aunque todavía nos queda un sábado de diciembre. Y el asunto es porque los sábados, estos sábados, ¿cómo se llama? Están un poquito diferentes, ¿no? El trimestre termina regularmente con 12 lecciones, pero hay 13 sábados. Entonces, la primera lección del siguiente trimestre va a comenzar el último sábado de diciembre, porque resulta ser que el siguiente trimestre no tiene 12 sábados, sino tiene 11. Por lo tanto, así ajustamos y ya tenemos todo bien listo. Hermanos míos, vamos a entrar en materia a nuestro estudio de escuela sabática. Y quiero leerles estos pasajes de la Escritura en esta escuela sabática que hoy vamos a tener y que se llama Transformados de Gloria en Gloria. ¿Sí? Transformados de gloria en gloria. Ustedes han cantado, ¿no? ¿Cómo cantan esa alabanza? Transformados de gloria en gloria. ¿Cómo va esa alabanza? ¿Se acuerda? De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, etcétera. ¿Ven? Esas son esas alabanzas tan preciosas. Bien. Hermanos, los pasajes que tenemos ahí marcados es 2 de Corintios 3, los voy a leer, están muy, muy sencillos y además son muy importantes leerlos. Estos están sencillos. Recuerden que cuando son lecturas muy largas no las hacemos, las tienen que hacer ustedes en casa. Yo les voy a hacer la lectura ahorita. 2 de Corintios capítulo 3, voy a leer del verso 17 y al 18. Dicen así, 17 y 18 del 3. Dicen, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. 2 de Corintios 3, 17 y 18 que no leí 2, perdón, ahora voy a leer el 3, dice así el 3, perdón, porque el corazón se me hizo muy raro, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese es uno de los pasajes, anótelo. Crecer, el espejo, de gloria en gloria, transformados, etc. Ya anótelo. Capítulo 3, versos 5 a 9 de ese mismo libro, o de esa misma carta de Pablo, pero era el capítulo número 13. Es el capítulo del amor. Y usted va a encontrar esto. No, esa es 1 de Corintios. Capítulo 13 es un saludo. Finales. Y en ellos dice así. Capítulo 13, versos 5 al 9. Dice, examinaos vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis
que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Amén. Esos son los pasajes que vamos a estar versando hoy, vamos a estar tocando, y son muy importantes. Y vamos a comenzar ya a nuestro estudio. Vamos a entrar, y ya tenemos el título, ¿sí? Transformados de gloria en gloria. El pasaje central, los pasajes centrales que acabamos de leer, y el pasaje que nos da al principio, que dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago 1, 23 al 24. Miren, hermanos, este asunto va a tratar de crecer, del crecimiento, ¿sí? Vamos a hablar básicamente del crecimiento. Aquí tenemos entonces que somos transformados, pero vamos a hablar del crecimiento. De esto que es el desarrollo. Hermanos míos, queridos hermanos, miren, el crecimiento se puede dar en dos partes, ¿sí? Sin Dios y con Dios. Vamos a decirlo así, de forma natural y de la forma espiritual. Primero, vamos entonces a ver el crecimiento natural, o que le llamaríamos, bueno, vamos a decirlo sin Dios. Este es el crecimiento que le llamamos biológico. En este crecimiento biológico, hermanos, crecemos biológicamente, ¿sí? Nuestro cuerpo está sujeto a determinadas cosas, está sujeto a la fase de lo que es el espacio-tiempo. Entonces nosotros vamos desarrollándonos. Pablo dice: este cuerpo mío se va a desgastar. ¿Sí? Y él sabe, y lo sabe que espiritualmente es diferente, pero en ese momento sabe que se está desgastando su cuerpo. Por lo tanto, al estar ahí, nosotros podemos ver entonces que entramos a algo que se llama, puede ser en lo biológico, en la corrupción. En estos días fui a un velorio, vamos a decirlo así. Fuimos a ver a una hermanita del Cristo que falleció. La familia no cree mucho, pero ella sí creía. Y hablábamos acerca de eso, y les decía yo en el sermón funerario, que hablábamos acerca del cuerpo, cómo está, y que se va a descomponer. Que ellos no se preocupen por eso, sino se preocupen porque ella va a resucitar. Bueno, todo lo que decimos en los sermones, pero todo el cuerpo se descompone. Y llega hasta allá, porque dice que del polvo eres y al polvo volverás. Con el paso del tiempo nosotros vamos corrompiéndonos, y entonces físicamente, en el aspecto moral, en la corrupción, lo que es la cuestión moral, nosotros nos vamos descomponiendo, pero también en la cuestión física. Físicamente, física lleva acento, hermanos, recuérdenlo. Entonces recuerden, física nos vamos descomponiendo también. Con el paso del tiempo estamos creciendo. Jackie, bienvenida Jackie. Juan y Solís, también bienvenidos, Dios les bendiga. Aquí vemos nosotros entonces que socialmente pues nos vamos descomponiendo. La corrupción moral viene en nosotros. Y la corrupción moral que hemos visto, pues mucha es por causa del pecado. El pecado ha traído la envidia y muchas otras cosas más que nosotros entendemos que son cosas que están haciendo que nuestra sociedad se vaya corrompiendo. Nuestra sociedad está viviendo ya vacíos espirituales, vacíos en su vida. Ya está viviendo esos vacíos, está viviendo esas cosas que no lo llenan. Está viviendo sin sentido. ¿Mm? La sociedad cada vez está viviendo más frustrada. ¿Sí? Cada vez se frustra más, quieren más, desean más, están sobre eso y van por mucho más. Y sobre todo que también se sienten avergonzados. ¿Quién le gusta estar? Incluso no están ni en su condición, no les gusta ser como están. Los chinos quieren ser lacios y los lacios quieren ser chinos. Los gordos flacos, los flacos gordos, los negros blancos, los blancos negros, los hombres mujeres, las mujeres hombres. Y cosas como estas. Saludos, Celia, hasta donde estés vacacionando, hasta allá, saludos, Dios te bendiga. Entonces nosotros vemos esto que está pasando biológicamente en lo que es la cuestión moral.
Se va descomponiendo por causa del pecado. El pecado también entró en nosotros. También el pecado tiene mucho que ver en la cuestión biológica, en la cuestión física. Entonces viene físicamente lo que es un deterioro por causa también del pecado. Y todo esto lo vimos también, si ustedes lo recuerdan, la semana pasada en la escuela sabática, que hablábamos acerca de todas estas cosas. En este sentido, como nosotros estamos atados al espacio-tiempo, vivimos en esta condición y esto es lo que se nos ha dado, el espacio-tiempo. Por lo tanto, nosotros pues estamos condenados a la muerte. Y esto nos habla entonces de que, bueno, todo se va a echar a perder. Esta muerte, ¿sí?, nos hace entender que en nuestras vidas, pues ante la muerte, como la muerte es la que reina, pues entonces nuestra vida está. Somos hombres que estamos ante la muerte derrotados. Porque la muerte, ¿quién la puede vencer? Nadie más que Cristo Jesús. Es el único que ha derrotado a la muerte. Es la primicia de los que van a resucitar. Pero hasta ahorita todos los que se han muerto se murieron. No hay ninguno que haya resucitado. Ninguno. Por lo tanto, la muerte que ha hecho, pues ha derrotado, ¿sí? Oprime, porque cada día hay más terror acerca de la muerte. Y nos, de alguna manera se conforma a los seres humanos a una condición de derrota o de tristeza o que no tiene ya solución, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos el asunto del crecimiento biológico, en lo moral y físicamente. Y todo esto va en descomposición, ¿sí? Nosotros vamos a ver ahora lo que va a ser también el crecimiento espiritual. Y en el crecimiento espiritual o espiritualmente hablando, también hay un crecimiento. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, miren, de antemano nosotros primero vamos a ver, y dijimos que en el objetivo vamos a ver el qué, el para qué y el cómo. Entonces, estas preguntas son las que tenemos que resolver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Según el objetivo, nosotros vamos a ver que nos tenemos que apropiar de los potenciales. Nos vamos a apropiar de los potenciales de la vida. Ya hemos visto todos esos potenciales, la iglesia, la doctrina, el Espíritu Santo, Dios, etc. Pero también, sí, hoy nosotros vamos a ver apropiarnos del crecimiento o de la transformación que vamos a tener de gloria en gloria. Todo eso son cosas que nos van a ayudar, son potenciales para nosotros. ¿Para qué nos vamos a apropiar de ese potencial de la transformación? Para evaluarnos, hermanos. Y al evaluarnos tiene dos cosas, la primera y la segunda. Ya no las voy a anotar, nada más pongo primera y segunda, perdón. Una es el Evangelio. Nos vamos a evaluar, ¿sí? Vamos a evaluarnos conforme al Evangelio. Vamos a ver el Evangelio y vamos a ver si hemos nacido de nuevo, si hemos corrido la carrera, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos vamos a evaluar así? Bueno, para el punto número 2 es para ver cuánto hemos crecido y cómo hemos estado, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Vamos a evaluarnos. Al final nos vamos a hacer una evaluación tanto de persona como comunitariamente. Por eso estamos hablando entonces de esto que estamos diciendo, es que ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, como parte del crecimiento en el discipulado. O sea, nuestro discipulado tiene que evaluarse, tiene que medirse. Lo que no se mide no se controla. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar midiéndolo. Ese es el objetivo. Y nosotros estamos viendo que hay entonces, en el objetivo vamos a ver que es el crecimiento, puede ser biológico, ya sea colectivamente, viene la corrupción, el pecado y todas estas cosas que vivimos. Y ya sea particularmente físicamente, subimos un deterioro porque estamos atados al espacio-tiempo y la muerte nos tiene controlados y nos tiene derrotados, oprimidos y conformados. Ahora, si esto lo tenemos aquí, vemos nosotros que luego entonces espiritualmente no vamos creciendo mucho, pero espiritualmente, ¿qué es lo que pasa? Viene algo que se llama la renovación. Y esta renovación, hermanos, esta renovación va a traer a nosotros, ¿sí?, una nueva humanidad. Vea la diferencia entre esta nueva humanidad que viene por la renovación que da Cristo en nuestras vidas y lo que tiene acá. Y esta nueva humanidad se va a ir conformando, ¿sí? Es una nueva humanidad, ya sea individual o ya sea colectiva. Igual que aquí, colectiva o individual.
individual o colectiva. Esta es la nueva humanidad. Esta va a afectar, hermanos, a la sociedad. Las dos. Y ahorita vamos a ver por qué en los puntos, ¿sí? Esto lo va a afectar. Esta es la nueva humanidad. La nueva humanidad que afecta. La nueva humanidad, ya sea individual o colectiva, va a afectar la sociedad. ¿Cómo la va a afectar? La tiene que afectar positivamente. ¿Cómo afecta aquí? Pues no hay afección, hay una afección negativa, pero aquí hay una afección positiva. Esto es lo que dice el resumen, lo que es la narración en sí. Nos vamos a estar hablando sobre estas cosas, sobre este tema. Si esto lo entendemos, entonces vamos a trabajar 3 puntos, hermanos. El primer punto tiene que ver, les voy a explicar, les voy a poner cuál es y luego. El primer punto tiene con evaluar. Y nos vamos a evaluar. Y ahorita les voy a decir, este es el primer punto, evaluar. El segundo punto, voy a hacerlo más abajo para que me quepa. El segundo punto tiene que ver con la autogestión. Ahorita vamos a explicar qué es esto. La autogestión. Y el tercer punto tiene que ver con gestionar el crecimiento o el crecimiento ya, de hecho ya el crecimiento. Bien, ahora, fíjense bien. Entonces, el tema que estamos nosotros teniendo aquí, el tema que vamos a manejar es crecimiento, ¿sí? Hay 2 formas de crecer, ya las vimos, ¿sí? Nos vamos a detener en esta. Para que podamos crecer en este sentido, nosotros tenemos que ver entonces hacer 3 cosas. Que evaluarnos, autogestionarnos y crecer. O evaluar también es nuestro crecimiento. Bien, ¿cómo nos vamos a evaluar? ¿Cómo nos vamos a evaluar? Bueno, primero nos tenemos que evaluar a la luz de algo. Tenemos que ver algo que está delante de nosotros. Tenemos que mirar algo. No puede haber crecimiento si no hay evaluación, hermanos. Nosotros tenemos que tener referentes. Si yo quiero, por ejemplo, yo que soy músico, si yo quiero saber si estoy tocando bien o no el piano, pues para eso tengo mis libros y los leo y veo y escucho a otros y digo, mira, sí, mi referente es tal músico, Federico Chopin, y la polonesa se toca así. Entonces, si no la estoy tocando igual que él, no estoy igual, no está bien. Mis referentes, mi crecimiento va a ir en torno a mis referentes. Nosotros tenemos que tener referentes para poder evaluarnos. ¿Cuáles son nuestros referentes? Bueno, pues uno de esos es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es uno de los referentes para crecer. Miren, hermanos, ¿sí? El Evangelio, nosotros, fíjense bien, nosotros salimos de un lugar. Salida. ¿De dónde salimos? ¿De dónde somos? Y vamos a llegar a un destino final o a una meta. De aquí, nosotros decimos, aquí estoy y soy así, así, así y así. O sea, yo soy y me empiezo a evaluar, empiezo a decir qué soy, cómo estoy, cómo está mi vida, cómo está funcionando mi ser. Eso es lo que yo soy. Lo empiezo a mirar. Ahora, el destino es cómo quiero llegar allá. Les decía yo ayer del sermón funerario, les decía, miren, la vida de esta mujer era así, pero conoció a Cristo y se ajustó a su voluntad y entonces su destino va a ser la resurrección. Ustedes tienen que mirar su vida y ver cómo están ahorita. Mírense en el espejo, vean a Dios y pregúntenle a Dios si lo que ustedes tienen, si lo que ustedes están viviendo le agrada. Si no le agrada, entonces ustedes haciendo una evaluación y entonces tiene que ajustarse y moldearse porque usted tiene que buscar un destino. ¿Cómo quiere estar cuando Cristo venga? ¿Cómo quiere estar? Bueno, ¿qué hay que hacer? Evaluarnos y cada día estar manejando esto. Tenemos que mirar esto. Entonces, ¿cuáles son con lo que nos podemos nosotros evaluar? Bueno, hay algunas cosas. Está, por ejemplo, la palabra. Y la palabra, pues, nos dice cómo guiarnos. Está el Espíritu Santo, que también nos está redarguyendo y nos está exhortando y nos está guiando. Está el testimonio de los hermanos. Ese testimonio es importante porque ¿cuántos de ellos no nos han dicho, hazle así, hazle asado, guíate por aquí, guíate por allá? Ese testimonio es importante y está también, hermanos, para medirnos lo que son los frutos. Estas cuatro cosas, hermanos, son las que nos van indicando cómo estamos. ¿Qué? La palabra, el espíritu, el testimonio y los frutos. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar.
Esos son los parámetros, ese es el designio. Nosotros vamos a crecer, estamos creciendo, vamos a mirar cómo crecemos. Y hay que verlo, como a la luz del Evangelio. Estoy creciendo, estoy creyendo en Cristo, estoy teniendo su palabra, a la luz, hermanos, del Espíritu. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Si la decisión que voy a tomar está acorde con lo que el Espíritu Santo me pueda decir. ¿Sí? Y aquí es donde, hermanos, a veces donde, por ahí dicen vulgarmente, aquí donde la puerca torció el rabo. Porque a veces queremos tomar decisiones porque nos gustan, porque así lo deseamos, porque nos queremos zafar de alguien, porque queremos hacer las cosas como deseamos, etcétera, pero no le preguntamos a Dios. Y el Espíritu Santo para eso está, para guiar, exhortar, redarguir, y no le preguntamos a Dios. Entonces tomamos decisiones y las regamos. Bueno, esto así evaluamos nosotros, nos evaluamos. Ahora, ¿qué estamos haciendo entonces con el testimonio de muchos hermanos? Los vemos y nos comparamos con ellos y decimos, bueno, ¿qué decía Pablo? Sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Tenemos que tener parámetros, testimonios de hermanos, y el testimonio nuestro al lado de ellos. Entonces tenemos que mirar hacia dónde vamos, a dónde salimos y hacia dónde vamos, y sobre todo por los frutos, lo que nosotros estamos teniendo, los frutos. Si usted tiene todavía, hermano, coraje, ira contra otro hermano, evalúese. Del 0 al 10, ¿cuánto lleva? O tiene usted todavía miente, todavía engaña, todavía tiene algo escondido por ahí que no lo puede dejar. Pues hermano, todo eso hay que mirar, todo eso hay que evaluar. Entonces la parte número 1, que es la evaluación, que tiene que ver con la evaluación, hermanos, pues tiene que ver con evaluarnos con torno al Evangelio. La palabra de Dios, su Espíritu Santo, el fruto y el testimonio. Porque entonces vamos a saber quiénes éramos o de dónde salimos y hacia dónde vamos. Y lo que nos está pasando en medio. Esta es la autoevaluación. Ahora, esta es la evaluación, perdón. Nosotros tenemos entonces el punto número 2, que es la autogestión. La autogestión quiere decir tomar rumbo, hacer las cosas bien, hacer las cosas, bueno, tomar decisiones para realizar algunas cosas para poder hacerlas. Miren, cuando nosotros crecimos o creímos en la autogestión, nosotros ya fuimos libres para actuar. Miren, por ejemplo, si el Señor sanó a un ciego, cuando Él lo sana, cuando le da la vista, el ciego ya no se comporta como ciego. Aunque hay algunos que quisieron seguir viviendo de la mendicidad, vamos a decirlo así. Y ahí, luego le platicamos un día del acento de uno de ellos. Y que incluso Jesús lo regañó. Luego les platico cuál. Pero hay algunos o la mayoría, perdón, de ellos cambiaron su vida. El ciego Bartimeo, por ejemplo, que estaba a un lado del camino. En cuanto Cristo le dio la vida, ¿qué hizo? Perdón, la luz, la vista, ¿qué hizo? Se levantó y entró al camino. Y empezó a andar detrás de Cristo. Cuando el endemoniado gadareno estaba entre las tumbas, dejó de vivir en tumbas para irse a la ciudad. Cuando los leprosos eran sanados, dejaron el leprosario para irse a vivir entre los suyos. Entonces vean cómo sus vidas fueron cambiadas. Nosotros somos libres para cambiar. Somos libres para cambiar. Cuando viene Cristo a nuestra vida, entonces la autogestión es decir, bueno, yo esto era y ahora hago esto. Caminaba por aquí y ahora camino por acá. Esta es la autogestión. Somos libres, pero somos libres, no nos obliga a nadie. Somos libres para hacerlo. Hermanos, eso es muy importante que lo sepamos, es muy, muy importante. Todos ellos cambiaron. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar cuentas. Y eso tiene mucho que ver con los talentos. ¿Usted se acuerda de la parábola de los talentos? ¿Sí? Los talentos. No que usted talento, no. Talento, no. Hermano, los talentos es aquellos dones o gracias que se le dan a estos hombres y que le dicen que le regresan al Señor con ganancia. Me diste 10, aquí tienes 10. Me diste 5, aquí tienes 5. Todos ellos fueron premiados, aplaudidos por su amo y fueron bendecidos. Pero el de un talento, ¿qué hizo? Respondió, ¿se acuerda? Eso es una de las cuestiones que tenemos que entender. Pero la autogestión entonces nos habla a nosotros de que lo que tenemos, los dones que se nos han dado, los talentos que tenemos, cómo los estamos trabajando. ¿Se da cuenta? Entonces vea usted cómo va todo ligado. Nos tenemos que evaluar de dónde somos, de dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Sí? Tenemos que evaluarnos. Perdón, me dan un mensaje, pero espero que sea... está bien. Es que a veces me corrigen si se oye el volumen, si no se oye. Perdón, Ahora, ¿de dónde salimos y hacia dónde vamos?
Y esto, hermanos, que tenemos ahí, nos evaluamos, nos vemos cómo vamos. Y esto, los cambios que se van dando, se llama autogestión. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a realizar? Miren, en la escuela, por ejemplo, nosotros vemos que en la escuela nos dicen, ustedes tienen una planeación, pero resulta ser que en mi planeación hay algunas circunstancias que tengo que cambiar. Bueno, entonces lo que hago es decir, bueno, no hice esto por esto, pero voy a hacer esto así, así, así. Entonces estas adecuaciones son las que vamos aquí, en la autogestión. ¿Cómo estamos realizando las cosas que tenemos que realizar? Ese es en el punto número 2. Y en el punto 3 vamos a ver la gestión del crecimiento. ¿Cómo estamos creciendo? Y aquí en el crecimiento no tenemos que ver que hay dos tipos de crecimiento, el individual y el colectivo. Como ya lo habíamos visto anteriormente en lo que fue nuestra narración, ¿sí? La nueva humanidad crece, es individual y es colectiva. Miren, hermanos, una cosa les voy a decir, no se puede crecer, ¿sí? No se puede crecer en lo individual si no es con lo colectivo. Y lo colectivo crece gracias a lo individual. O sea, somos entes eminentemente sociales desde el principio. Nosotros en todos los libros de historia nos han enseñado que el hombre de las cavernas siempre fue un ente social. Necesitó una mujer. Desde que fuimos creados, nosotros vemos, hermanos, que desde que fuimos creados, fuimos hechos entes sociales, comunitarios, mujer y hombre. Cuando se hizo la humanidad, se hizo en dos versiones, varón y mujer. Por lo tanto, somos entes sociales, tenemos familia, tenemos hijos, vivimos en comunidad, se agruparon las personas. Familias se agrupaban por aquí, pero ya se fueron haciendo las familias de la tierra. Hasta que crecieron. A Caín no se pudo existir sin una mujer. Y entonces hizo su familia y creció y se hizo un pueblo. Y así todos. Entonces somos eminentemente sociales. Por lo tanto, nosotros al ser así, nosotros podemos saber que entonces colectivo e individual. Crecemos individualmente y crecemos colectivamente. Aquí entonces nosotros tenemos que ver que nuestra evaluación, cómo está dándose, nuestra autogestión, y ahora lo vamos a aplicar en nuestra parte individual y en nuestra parte colectiva, ¿sí? En nuestro crecimiento personal y comunitario y personal. Déjeme darle aquí unas de las cosas de las que vemos. Miren, el crecimiento personal, esto lo escribí también en el Face por si ustedes lo pudieron leer, dice que el crecimiento personal va acompañado del crecimiento comunitario necesariamente. Efesios 4:16 dice así, escuche. Efesios 4:16. Me tardo un poquito más aquí en encontrar, hermanos, disculpen, ves que es nueva mi Biblia, o sea, Efesios 4:16 dice así. Miren, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vea usted cómo vamos a crecer. Siempre. Nosotros crecemos, hermanos, crecemos. El crecimiento personal va acompañado del crecimiento comunitario necesariamente. Porque no se puede vivir la vida cristiana en aislamiento. Ya no hay monacatos como los monasterios, ni conventos, no. Nosotros tenemos que vivirlo en comunidad. Esta vida fue diseñada para vivirse en comunidad, hermano. El sábado usted va a comentar acerca de eso, hermano. Y el cuidado por el crecimiento de la comunidad potencia el crecimiento personal. A medida que va creciendo la cuestión de la colectividad, va impulsándolo a uno a crecer. Acuérdense que hablamos del testimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese testimonio nos impulsa, nos jala, nos anima, nos hace pensar que podemos estar ahí también, ¿sí? El crecimiento personal va acompañado del crecimiento comunitario necesariamente, ya que no se puede vivir la vida cristiana en aislamiento, pues esta fue diseñada para vivirse en comunidad, hermanos. Y por lo tanto el cuidado por el crecimiento de la comunidad potencia el crecimiento personal. Hermanos, miren, la iglesia es el reflejo de la vida del Cristo resucitado en comunidad. En comunidad. Nosotros tenemos que reflejar a la iglesia. La iglesia tenemos que reflejar al Cristo así. Así. Lo tenemos que reflejar. Ahora, con todo ese conocimiento que tenemos ahora,
ya vimos nosotros, hacemos un corolario, un resumen final, y entendemos que el crecimiento tiene que ser en dos partes, biológico y espiritual. En la cuestión biológica, hermanos, en la cuestión biológica ya sabemos que hay socialmente corrupción, hay corrupción, todos nos hemos corrompido. Está por el pecado, y porque ya estamos vacíos, sin sentido, frustrados y avergonzados. Y físicamente vemos un deterioro físico, porque estamos atados al espacio-tiempo, y por lo tanto lo que nos gobierna es la muerte. Nos derrota, nos oprime y nos conforma a ser seres finitos. El único que ha vencido la muerte es Jesucristo. Este Señor nuestro Jesucristo nos habla acerca de que ahí entonces se puede vivir espiritualmente, porque Él ya lo mostró. Y en esa espiritualidad nosotros entramos a la renovación que tenemos por Cristo. Y esta nos hace una nueva humanidad. Esta nueva humanidad es individual y es colectiva. Y va a afectar a la sociedad. Tiene que afectarla. Los cristianos primitivos afectaron su sociedad. Entonces, ¿cómo podemos entonces crecer? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, primero hay que evaluarnos para saber cómo vamos. ¿Sí? Con la palabra, con el espíritu, con el testimonio de los demás, con el fruto de cada uno de nosotros, para saber dónde estábamos y hacia dónde vamos. Y evaluarnos ahí. La autogestión es para saber que somos libres para actuar, pero que ese crecimiento que vamos dando lo vamos a ir desarrollando conforme a lo que nosotros ya tenemos o somos. ¿Sí? Y recuerda que nosotros vamos a entregar cuentas. Ya se nos dieron capacidades, ya se nos dieron. Así que hay que entregar cuentas. Y este crecimiento, vamos a gestionar nuestro crecimiento en base a lo que es individual y lo que es colectivo. Por lo tanto, hermanos, yo les digo que lo que podemos hacer es que en nuestra vida personal, hermanos, hay que planear tiempos de introspección y evaluación. Sentarnos y hablar con el Señor y decirle, ¿te gusta cómo soy, Señor? Estoy creciendo lo que tú quieres que yo crezca, me falta algo. ¿Qué tengo yo? Y entonces piense usted, ¿qué tengo yo que no le agrada al Señor, que tenga que quitar? Pues hágalo a un lado. Renuévese. Renuévenos su mente. Como dice Romanos 12:2. Renueve su mente. Programe algunos retiros en su vida, algunos tiempos para estar a solas con el Señor. Permita que en el secreto, allá en el lugar secreto, Dios examine su corazón. Y su conducta, sus pensamientos, su dirección, su vida. Y bueno, pues hermano, decidas hacer los ajustes necesarios, autogestiones. Ya se evaluó, pues ahora autogestiones. Y como grupo, ¿sí? Como iglesia, como grupo, como comunidad, hay que evaluar nuestros proyectos y verificar el crecimiento de la iglesia. Con lo que estamos haciendo, ¿estamos creciendo o solo nos estamos manteniendo? Entonces hay que evaluarnos como iglesia, hay que evaluar nuestro trabajo, hay que ver, hermanos, y autogestionarnos también. Si en torno a lo que va junto con lo que es la palabra, el espíritu, el testimonio de las demás iglesias, etcétera, no estamos viendo en la evaluación, salimos así como que medio reprobados o no estamos muy bien, pues entonces hay que autogestionarnos y decir, bueno, vamos a hacer las cosas. Si lo que estamos haciendo, ¿sí? Sigue sucediendo lo mismo, entonces hay que cambiar, hermanos. Porque no podemos seguir haciendo lo mismo esperando que haya mejores resultados. No se puede. Tenemos que autogestionarnos. Modificar, transformar, cambiar algunos aspectos para que podamos seguir creciendo colectivamente. ¿Sí? Colectivamente. Y así entonces ya tenemos nosotros que el crecimiento, la gestión que hacemos colectivamente, pues podemos también aplicarla a nuestros planes de proyecto. En todas estas ideas, estas evaluaciones que hagamos, sea individual o colectiva, hay que aportar ideas, hermanos, para poder corregir, enmendar o fortalecer el trabajo que se está realizando. Qué importante escuela sabática es esta, hermano, porque esta escuela sabática es como el cierre de todo lo que hemos visto, de todos esos potenciales que hemos tenido, que hemos podido apropiar en nuestras vidas. Son muchísimos, bueno, son 12, no muchísimos, son 12. Nos hemos apropiado ya del Evangelio, nos hemos apropiado de nuestra relación con Dios, el Abba Padre, nos hemos nosotros apropiado de nuestro nuevo nacimiento, de que somos nuevas criaturas en Cristo, de Jesús como el modelo nuestro, nos hemos apropiado de la doctrina que tenemos, que sea una doctrina sanadora, nos hemos apropiado del testimonio del Espíritu Santo, de la gracia infinita que es derramada sobre nosotros, de la iglesia como mentora, hermanos y hermanas que nos estén apoyando y que nos estén guiando, de la misión que tenemos,
Nos estamos apropiando de la iglesia como este vínculo de comunidad que tenemos para que hallemos favor con todos los demás, ¿sí? De la paz que nos da el Señor al reconciliarnos con Él y al hacer que otros se reconcilien con Él. Estamos apropiándonos de esta autoevaluación, de esta transformación. ¿Sí? Estamos creciendo, como dice el canto, de gloria en gloria. Podemos y estaremos creciendo así o nos hace falta mucho. Por lo tanto, hermanos, creo que habría que revisar muchas cosas. Y lo dejo ya con esta conclusión. Gandhi dijo, vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Cada día que pasa es una maravillosa oportunidad para crecer en Cristo. Afortunadamente para nosotros, como discípulos suyos, sabemos que el morir mañana no representa el final de este crecimiento, sino la transición hacia la experiencia bienaventurada y gozosa de la resurrección. Así que, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Animémonos unos a otros a avanzar hacia la meta. Decidámonos con valentía a evaluarnos y ser evaluados frente a la luz del Evangelio. Despojémonos de lo que nos estorba para avanzar y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque para esto hemos recibido poder por parte de Dios nuestro. Amén. Hermanos, fue un honor para mí estar con ustedes en esta escuela sabática, ¿sí?